Hola, hoy vamos a hablar de los rotuladores rellenables. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? Bueno, para empezar, diremos que tienen bastantes utilidades. Vamos a empezar por la primera. La primera es rellenarlos con agua, a ser posible destilada para que no contenga cal. Este lo hemos llenado con agua y aquí tenemos una paleta de acuarelas. Y vamos a ver cómo este pincel, según vamos apretando, sale agua y podemos pintar como con cualquier otro pincel. Nos permite hacer degradados con más facilidad porque para ello tenemos que ir soltando agua del pincel. Por tanto, cada vez habrá más agua, menos pigmento y podemos hacer degradados. Eso si queremos, porque si no podemos pintar tal cual con un pincel normal, ¿vale? Bueno, esta sería la primera utilidad, tanto con pastillas como con tubo, se puede usar con acuarelas. Más cosas sobre este pincel es que lo podemos utilizar con lápices acuarelables o con rotuladores acuarelables, como por ejemplo este que es buenísimo, con los cuales podemos pintar y acto seguido coger color y en otra parte pintar, ¿vale? Fijaos también lo del degradado, como es un degradado absolutamente maravilloso. Muy difícil de conseguir con un pincel normal. Se puede hacer dibujos con rotuladores y luego pues ir acuareleando el dibujo conforme veamos necesario, ¿vale? Ya tenemos una de las utilidades de este pincel. Luego decir también que se limpia solo tienes que ir apretando y dejar que vaya saliendo el agua. Al final ya no pinta, con lo cual ya está el pincel limpio y se puede usar con otro color. Otra manera de usarlo es rellenarlo con acuarelas líquidas como esta. Entonces, acuarela líquida auténtica. Hay algunas que en el frasco pone acuarela líquida y no lo es. Y después pues no resisten la luz. Esta sí. O también lo podemos utilizar con acrílico líquido, también llamado tinta acrílica. Aquí tenemos uno que está relleno de acuarela líquida. Se usa mucho para hacer lettering. Lettering es letra en inglés. Hacer letras, si tú aprietas más gruesa, se hace más fina. Vamos a hacer, por ejemplo, una F que sea interesante. Una J. Bueno, yo no soy experto en lettering, pero los que tienen mano pueden hacer auténticas virguerías. Este es el pincel rellenado con acuarela líquida, también se puede hacer con acrílico líquido. Y aquí veremos que lo del degradado es imposible. Es imposible porque no podemos ir soltando agua del depósito, porque lo que va saliendo es la acuarela. Por tanto, siempre queda absolutamente igual. ¿Qué podemos hacer? Pues mojar con agua para poder hacer un degradado ya
es un poco absurdo. Pues para eso están los pinceles normales, el bote de agua y las acuarelas. Pero bueno, puede servir para hacer cosas planas de muchos colores o, como os he dicho antes, pues para la cosa esta del lettering. Vale, ya sabemos que lo podemos usar como con agua, como con acuarelas, con rotuladores acuarelables, etcétera, y con tinta china también se puede utilizar. De hecho, vamos a probarlo ahora. Hemos rellenado este con un poco de tinta china y vamos a probarlo con un dibujo. Después de rellenarlo hay que apretar hasta que salga la tinta, ¿vale? Yo ya lo he hecho y ahora pues sale la tinta. Tengo un dibujo preparado, lo he rellenado con esta tinta, el rotulador, y vamos a ver qué tal se puede dibujar con él. Vamos a hacer un dibujo para probar, a ver qué tal funciona nuestro rotulador. Vamos allá. Vamos a empezar por arriba, como se suelen empezar todos los dibujos. Vamos a probar primero, antes de meter mano en el dibujo, hay que hacerlo antes con otro papel para ver qué tal va a salir la tinta, porque podría salir demasiada o no. Así que ya lo hemos probado y vamos allá. Este es un indio. Los que me seguís ya sabéis que a mí me encanta esto de los indios y los vaqueros y todo el rollo este del oeste. Siempre estoy haciendo dibujos de este tipo y es porque en realidad es que me encantan los caballos y la naturaleza. Por eso es un tema que me gusta. Este pincel hará líneas más o menos finas o gruesas según lo apretemos. Viene muy bien porque podemos hacer tanto las líneas como el rellenado de negro. Nos permite también una cierta rapidez en el dibujo, en el trabajo, porque no tenemos que ir mojando cada vez el pincel. Pero el trabajo es exactamente igual que con un pincel cualquiera, ya que en el fondo es un pincel, tiene forma de pincel, con mucha punta. Lo que haremos dibujos con bastante precisión. Y, en fin, saber qué tal se nos da este dibujo. Sobre la marcha voy a veces mejorando un poco lo que he dibujado antes a lápiz. Esta parte iría en sombra, vamos a hacerla oscura. Estoy haciendo a mano alzada, pero también se podría utilizar una regla de esta manera. Hacer líneas más rectas y tal. Pero a mí eso son cosas que no
no me gusta. Me gusta más, aunque el dibujo quede más imperfecto, hacerlo todo a mano alzada. Yo creo que a veces en la imperfección hay una gracia especial que no tiene las cosas mecánicas. Hemos hecho otras veces dibujos a tinta y hemos hablado muchas veces de lo que es la intención de línea y todos los rollos esos que son bastante interesantes. Recomiendo que veáis los otros vídeos en los que se hacen dibujos a tinta china. Ahora estamos probando este rotulador rellenable, así que no vamos a estar explicando ahora todo esto de la intención de línea y cosas así. Siempre me gusta hablar un poco de ello. Dar forma con el pincel, líneas que vayan de más grueso a más fino. La parte de arriba del caballo que siempre va con la línea más fina que la de abajo, porque la de abajo está en sombra y la de arriba está iluminada. Vamos a hacer la cuerda que está atado al caballo de un solo trazo, así. Aquí sería la oreja. Y el pelo, el crin que cae tanto por una parte como por la otra. Está haciendo viento y eso con el rotulador lo tendremos que hacer notar. Hacer esta zona oscura. Los negros en dibujos a tinta china siempre dan mucha fuerza expresiva. Mucha fuerza expresiva a los dibujos. Como vemos, podemos manejar este pincel apretando y desapretando y cambiamos el grosor de las líneas a nuestro antojo. Si dejamos de apretar, dejaría de salir tinta y podríamos utilizar una técnica que se llama pincel seco, que para ciertas cosas puede ser muy interesante. O sea, hacerle las manchas del caballo, los caballos estos típicos que usan los indios, que son blancos manchados de negro, que a mí francamente
Son caballos que me encantan, me parece muy bonito. Las partes de abajo del caballo, las patas también, si están más oscuras, da sensación de que el caballo está mejor apoyado en el suelo. Vamos a hacerle la cola. Y aquí, si ya dejamos de apretar, haremos el efecto este, que es el que os he comentado de pincel seco. Es un efecto muy chulo en cosas como la cola de un caballo. Y ahora ya apretamos más, sale más tinta, porque no queremos que el efecto este esté por todo, sino solamente por donde nos interesa, que es donde termina la cola y donde empieza, que es aquí. Es un efecto muy interesante, que es otra cosa que nos da este pincel cuando lo usamos con tinta. Hemos visto que es dejar de apretar y queda muy chulo el efecto. O sea, hay que apretar más para que salga más tinta. Pues se aprieta y poco y sale la tinta. Una manchita aquí, el caballo. La línea está gruesa, pero hay una especie de luz entre la sombra y esta línea que es el reflejo del suelo. Eso es otra cosa que suelen ocurrir en la naturaleza, que muchas veces no se tienen en cuenta y eso sería un fallo. Esto que os estoy diciendo de las luces y tal, nada tiene que ver con este rotulador, pero bueno, no puedo evitar de hablar de ello ya mientras estoy haciendo el dibujo. Porque, en fin, creo que son cosas importantes a saber. Vamos a apretar un poco, que salga más tinta fuerte. Aquí. Aparte, la otra pata que está más en sombra. Más pincel seco por aquí. Y más intensidad aquí abajo. Vamos a usar aquí un poco el pincel seco también. Un poco por aquí. Vamos a dar una mancha fuerte también del caballo. Tienen un nombre estos caballos. Creo que son caballos pintos. Los usaban los indios y también solía usarlo el bueno de la película. El malo no. El malo usaba caballos no tan bonitos. Por eso es el malo. Los malos no tienen buen gusto para nada, ni para el caballo.
prácticamente ya tenemos casi terminado el trabajo este. Un poco la sombra, el brazo, aquí también. Y ya prácticamente lo tenemos hecho, nos falta la hierba de abajo, que lo haremos con lo del pincel seco. Y siguiendo la dirección del cabello del indio y el caballo, porque es la dirección del viento. Aquí apretamos un poco más, sería la sombra. Una buena sombra siempre hace que la figura esté mejor aposentada en el suelo. Y bueno, pues esto es todo. Ya hemos visto cómo usar el rotulador rellenable con tinta china, que lo podemos utilizar también rellenado con acuarela, usarlo solamente con agua mojando, tanto rotuladores acuarelables como las propias acuarelas. Y solo deciros una cosa más, que es ahora mismo cuando he acabado este dibujo, esperaré un poco más por si quiero retocarle algo más, y lo que voy a hacer es limpiar el rotulador. Guardaré la tinta que le haya sobrado en el tintero y lo limpiaré bien. ¿Qué ocurre si no lo limpias bien? Pues te puede ocurrir lo que me pasó a mí con este, que lo dejé mucho tiempo sin limpiar, lo utilicé varias veces, lo dejé y cuando fui a acordarme está totalmente inutilizado. He intentado lavarlo con todo tipo de productos, el pincel se lava, pero el mecanismo está totalmente obturado y esto es imposible, no funciona de ninguna de las maneras. Me he tirado antes una hora intentando arreglarlo y no he podido. Por tanto, lo que mejor que podemos hacer es, cuando terminamos de usarlo, sobre todo si es tinta china, porque como ya os dije una vez, la tinta china es corrosiva, lo que tenemos que hacer es limpiarlo inmediatamente y lo tenemos listo para la próxima. Y bueno, esto es todo por hoy sobre el pincel rellenable. Espero que os haya sido de interés y hasta la próxima.